Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la fuerza que nos das el día de hoy para seguir adelante. Te pedimos asimismo que hoy tu palabra haga hueco en nuestro corazón, que nos llene, Señor, la mente, que podamos comprender tu propósito y que podamos seguir adelante en el cumplimiento de tu voluntad. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Ya estamos de nuevamente aquí y vamos a empezar con la lectura del día de hoy. Pero antes, como siempre, ¿qué vimos ayer? Ok, ayer vimos unos capítulos muy interesantes, de hecho, en el libro de Números. Leímos los capítulos 14 y 15. El que me llamó mucho la atención fue todo el capítulo 14. ¿Por qué? Porque inmediatamente que empieza el capítulo, el pueblo ya se está quejando, ¿no? Estaban desconfiando de Dios. ¿Por qué? Porque decían que Dios los había sacado de Egipto para hacerlos morir en el desierto. Ajá. Ellos decían, mejor vamos a regresar a Egipto, donde nos iba bien, donde teníamos carne para comer, donde estábamos tranquilos y no aquí en este desierto. Nada más vamos a hacer una pequeña recapitulación a dónde querían ellos volver. Ellos querían volver a un lugar donde, primero que nada, Dios había arrasado con toda la tierra de Egipto. ¿Se acuerdan de las 10 plagas? ¿Cómo quedó Egipto? Quedó en ruinas. Después, hay que recordar que llevaban prácticamente 2 años apenas ahí y todavía en Egipto se guardaba luto por la muerte de todos sus primogénitos. Pero no nada más eso, sino que cuando los israelitas salieron de Egipto, se acuerdan que le pidieron prestado a todos sus vecinos y les pidieron oro, alhajas, todo lo que pudieron y se los dieron. Quería, querían regresar a un lugar donde Dios había acabado con todo el ejército de Egipto y con Faraón cuando cruzaron el Mar Rojo. Ajá. Nada más, yo creo que no les giraba mucho la ardilla porque o no recordaban eso. Imagínense cómo los iba a recibir el faraón en ese momento, cuando se acordara de todo lo que el Dios de Israel había hecho en la tierra de Egipto. Ajá. Y aún así, ellos decían que era más seguro volver a Egipto que enfrentar al ejército de Canaán. Ya habíamos visto que 10 de los 12 espías habían dicho que era una tierra, que sus moradores eran gigantes, que no se podía conquistar, que era muy grande el número. Tenemos que ver que a pesar de todas las señales y los prodigios que Dios había hecho por el pueblo de Israel, ellos todavía dudaban de su poder. Veían la nube en el día y la columna de fuego en la noche, y aún así no creían en Dios, tenían desconfianza. ¿Qué hizo el Señor? Se enojó y le dijo a Moisés, voy a arrasar también con este pueblo, voy a destruir a todos, y a ti te voy a poner sobre una nación más grande y poderosa, una nación que sea valiente. Si no hubiera sido por la intervención de Moisés frente a Dios, el pueblo de Israel no existiera. Dios estaba decidido a acabar con ellos. Si no hubiera sido por Moisés, eh, Dios hubiera arrasado con el pueblo de Israel, porque inclusive ahí Dios le dice a Moisés, es que no es la primera, es la 10ª vez que se quejan. Ajá. Les voy a hacer una recapitulación de las 10 quejas que llevaban en este momento. Se quejaron en el Mar Rojo, se quejaron en las aguas de Mará, se quejaron en el desierto de Sin, se quejaron 2 veces acerca del maná, se quejaron en Refidim, se quejaron en Oreb, se quejaron en Tavera, se quejaron en Kibriot Atabá y se quejaron aquí en Cádiz. Yo creo que ya tenían hasta el gorro al Señor, porque era queja tras queja y nunca vieron todo lo que Dios había hecho por ellos. Gracias a la intervención de Moisés, el Señor les dijo, ok, no los voy a destruir, pero tampoco se van a ir limpiecitos. El Señor les dijo claramente que se iban a vagar 40 años por el desierto, iban a andar dando vueltas por el desierto 40 años. Leí un comentarista, se me fue el nombre, no fue Modi, ¿quién fue? No recuerdo el nombre, se me fue el nombre ahorita del comentarista que leí, que dice que en realidad pasaron 37 años establecidos en un solo lugar, que otro año se la pasaron vagando y los 2 años restantes son los que habían estado construyendo el tabernáculo y todo esto. Tengo mis serias dudas acerca de eso porque la palabra sí dice que andaban de un lado para el otro, pero aún así fueron 40 años, pero además
también les dijo que toda esa generación incrédula no iba a entrar a la tierra de Canaán. ¿Por qué fueron 40 años? Dios les dijo, un día por cada año que estos espías pasaron espiando la tierra de Canaán. Si se acuerdan, dice la palabra que se tardaron 40 días espiando la tierra y debido a eso les dio un día por año. Entonces eran 40 años los que tenían que pasar en el desierto por su desobediencia, por su incredulidad. Pero también les dijo, toda esta generación, los varones de 20 años para arriba, ninguno va a entrar a la tierra de Canaán. Ninguno. Escuchen bien, porque eso lo vamos a volver a ver en Deuteronomio. Ninguno. Pero Dios sí dice claramente, solamente dos personas de todos los que están aquí, de 20 años para arriba, solamente dos personas van a entrar. Van a entrar Caleb y Josué. Sí, mire, viéndonos un poquito más profundo, ahí estábamos viendo un poquito de la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios quiere decir que lo sabe todo. ¿Por qué? Porque les dijo, nadie, absolutamente nadie va a entrar a la tierra de Canaán, solamente Caleb y Josué. Y ahí nos viene la pregunta. Entonces, ¿Moisés tampoco iba a entrar? Más adelante vamos a ver que por dos cosas que desagradaron a Dios, Moisés tampoco entró a la tierra prometida, sino que Dios, sabiéndolo todo, les dijo que los únicos que iban a entrar iban a ser Josué y Caleb, porque ellos tenían un espíritu diferente a los demás, y no me refiero a un espíritu como los que dicen ahora en las congregaciones, no, les estaba diciendo que ellos habían sido, sí, ya ven que en las congregaciones dicen, espíritu de sueño, vete de aquí, espíritu de enojo. Es una verdadera tontería que algún día explicaremos, ¿no? Pero dijo Dios claramente, nadie, absolutamente nadie, solamente sus hijos iban a entrar a la tierra de Canaán, ni Moisés iba a entrar, y lo vamos a leer por dos cosillas que hizo Moisés, no entró a la tierra de Canaán. Los únicos que entraron fueron Caleb y Josué, y entraron, híjole, esa narración de Caleb y de Josué, bueno, de Josué hay un libro completo de la Biblia dedicado a él. Pero bueno, ya nada más como colofón podemos decir que de los dos espías que fueron a espiar a Canaán, la palabra también dice que los 10 espías malvados murieron a consecuencia de una plaga. No sabemos qué tipo de plaga, lepra, piojos en la cabeza, moscas se les metieron en las... No lo sabemos. El chiste es que Dios se los escabechó por el hecho de no haber confiado en el Señor y haber llenado de mentiras al pueblo de Israel. Los únicos, recuerden esto, los únicos que iban a entrar a la tierra prometida eran Caleb y Josué. Luego, vemos en el número 15 que de repente Dios les empieza a dar otra vez les empieza a dar varias leyes y la forma de cumplirlas. Ajá. Ahí lo que tenemos que, no sabemos realmente cuánto tiempo pasó entre el capítulo 14 y el 15. Lo que sí sabemos es que ahí el Señor, luego también empezándole el capítulo 15, les dice, no verán la tierra, no verán la tierra de Canaán, ajá, y que estas leyes las iban a cumplir, las que le estaba dando en ese momento, cuando ya hubieran entrado en la tierra, pero la generación siguiente. ¿Por qué? Nosotros podemos tender a pensar que los propósitos de Dios muchas veces son impedidos por el pecado o por alguna otra circunstancia. Cuando Dios determina algo, a veces decimos, no, es que no pasó porque Dios no quería. En realidad, si nos damos cuenta, Dios le hizo una promesa a Abraham, ¿se acuerdan? Dice, de ti, de tu descendencia, haré una nación grande, les daré una tierra que fluye leche y miel y todo esto. Pero vemos que una generación rechazó esa promesa, una generación completa rechazó esa promesa de decir, no, pues nos van a matar, no, pues no queremos nada de eso, ¿no? Pero Dios dijo, no se preocupen, si ustedes no la quieren, la siguiente generación ya la está anhelando. Los propósitos de Dios siempre se van a cumplir, aun y cuando nosotros mismos le pongamos muchas trabas. ¿Por qué? Si nosotros no queremos, ya hay alguien en la fila de atrás que está dispuesto a cumplir el propósito de Dios. De hecho, también se lo dice a Elías, ¿no? Cuando le dice a Elías, es que soy el único profeta de Dios que quedo. Y le dice Dios a Elías, ay, si supieras que hay 5,000 atrás de ti que no han doblado la rodilla ante Baal. Pero bueno, nada más como colofón, les voy a dar un consejo cuando les lleguen a tocar a su casa a las 7 de la mañana estas personas que según andan sembrando la semilla.
los testigos o los adventistas o los mormones, que les dicen que tienen que vivir bajo la ley, cumplir el sábado y todo esto. Lo primero que tienen que hacer es revisar su ropa de estos cuates. Así a conciencia, así denles una barrida de arriba abajo, revisando su ropa. ¿Por qué? Porque hay un mandamiento de Dios aquí, un mandamiento, y es mandamiento, así lo dice la palabra. Manda a los hijos de Israel que de aquí en adelante, en los flecos de su ropa, le pongan un listón azul. ¿Para qué les iba a servir ese listón azul? Para que recordaran todos los mandamientos que el Señor les había dado. Entonces, si hay alguien que quiere vivir bajo la ley ceremonial, bajo la ley moral y bajo la ley cívica del Antiguo Testamento, pues tendríamos que ver si ya están cumpliendo con este mandamiento. Si no están cumpliendo con este mandamiento de ponerse listoncitos azules en la ropa, pues nada más recuérdenles lo que dice Santiago capítulo 2 versículo 10, ¿no? Que cualquiera que guarda la ley, pero ofende en una sola, se hace culpable de toda. Entonces, por eso cumplir en esta tierra la ley es verdaderamente imposible. Vamos a comenzar con la lectura del día de hoy del libro de Números. En esta ocasión vamos a iniciar con el capítulo 16 y escrito está otro capítulo muy interesante, la rebelión de Coré. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Peleb, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: Basta ya de ustedes, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está el Señor. ¿Por qué, pues, se levantan ustedes sobre la congregación del Señor? Y cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: Mañana mostrará a Dios quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiera, él lo acercará así. Hagan esto, tomen incenciarios, Coré y todo su séquito, y pongan fuego en ellos, y pongan en ellos incienso delante del Señor mañana. Y el varón a quien el Señor escoja, aquel será el santo. Esto les baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: Oigan ahora, hijos de Leví, ¿les es poco que el Dios de Israel los haya apartado de la congregación de Israel, acercándolos a él para que ministren en el servicio del tabernáculo del Señor, y estén delante de la congregación para ministrarles? ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo? ¿Procuran también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito son los que se juntan contra el Señor, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuren? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: No iremos allá. ¿Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente? Ni tampoco nos has metido tú en la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo al Señor: No mires su ofrenda, ni aun su asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré: Tú y todo tu séquito, pónganse mañana delante del Señor, tú y ellos y Aarón, y tomen cada uno su incensario, y pongan incienso en ellos, y acérquense delante del Señor, cada uno con su incienso. 250 incensarios, tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria del Señor apareció a toda la congregación, y el Señor habló a Moisés y a Aarón, diciendo: Apártense de entre esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué enojarte contra toda la congregación? Entonces el Señor habló a Moisés diciendo: Habla a la congregación y diles: Apártense de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y a los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: Apártense ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquen ninguna cosa suya, para que no perezcan todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor, y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas, con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés:
En esto conocerán que el Señor me ha enviado para que hiciera todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres mueren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, el Señor no me envió. Mas si el Señor hiciera algo nuevo, y la tierra abre su boca y los traga con todas sus cosas, y descienden vivos al Seol, entonces conocerán que estos hombres irritaron al Señor. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra de su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante del Señor y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo, di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Los incenciarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante del Señor, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido, y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel, de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante del Señor, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo el Señor por medio de Moisés. El día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, ustedes han dado muerte al pueblo del Señor. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria del Señor. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y el Señor habló a Moisés diciendo, apártense de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros, y dijo Moisés a Aarón, toma el incenciario, y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia del Señor, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Empezamos y terminamos con la lectura del capítulo 17 del libro de Números, y escrito está: la vara de Aarón florece. Luego habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a ustedes, y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra ustedes. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos, y Moisés puso las varas delante del Señor en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante del Señor, a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron, y tomaron cada uno su vara. Y el Señor dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó el Señor, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: he aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acerque, el que viniera al tabernáculo del Señor morirá. ¿Acabaremos por perecer todos? Con eso terminamos la lectura de los dos capítulos del libro de Números. Vamos a comenzar con la lectura del capítulo. Bueno, hoy terminaremos la lectura del capítulo 13 del libro de Hechos.
¿Qué vimos ayer en el libro de Hechos en los capítulos del 1 al 12? Bueno, independientemente de todo lo que vimos en ese capítulo, creo que tenemos que hacer hincapié en que se narra el primer viaje misionero de Pablo. Vemos aquí que escogieron a Bernabé para poder llevar el evangelio a diferentes ciudades. Y él agarró a Saulo y le dijo, acompáñame. Pero no solamente a Saulo, también se jalaron a Juan Marcos. O sea, eran tres los que iban a regar el evangelio. Prácticamente este evangelio se distribuyó, ¿cómo se dice? Se proclamó en Asia Menor. Las ciudades a las que fueron así fueron Antioquía, Siria, Seleucia, Chipre y Salamina. Cuando llegaron a Salamina, dice la palabra de Dios claramente que enseñaban en las sinagogas de los judíos. En ese tiempo, a los judíos se les permitía subir y predicar algo porque según tenía un mensaje de Dios, y por eso permitieron que Bernabé y Saulo se subieran a predicar lo que tenían que decir. Obviamente ellos empezaron a predicar el evangelio de Jesucristo, pero fieles al mandato divino, el evangelio de Jesucristo primero se lo llevaron a los judíos y después ya se lo llevaron a los gentiles. Ajá, dice la palabra de Dios que saliendo de Salamina se fueron a Pafos, y en Pafos tuvieron ahí un encuentro con un falso profeta que se hacía llamar Bar Jesús. Su nombre significa hijo de Jesús. Y luego vemos que también su nombre era Elimás, que significa hombre sabio. Primero que nada, de Bar Jesús, hijo de Jesús, no tenía absolutamente nada, ni de Elimás significa hombre sabio. Tampoco tenía nada de sabio. ¿Por qué? Porque Bernabé y Saulo fueron a predicarle al procónsul. El procónsul en esos tiempos se llamaba Sergio Paulo, se llamaba el procónsul en esos tiempos, pero este Elimás, este Bar Jesús, les impedía que le llevaran el evangelio al procónsul. Tanto fue su insistencia en que no le llevaran el evangelio, que en ese momento Saulo, que desde el versículo 9 ya le habían dicho el nombre de Pablo, Pablo se levanta y le dice, hijo del diablo, deja de oponerte a los designios de Dios. Ni siquiera Pablo dijo por el poder que Dios me da, o porque yo soy un apóstol, o porque soy un ungido, no. Pablo simplemente le dijo, desde este momento por un tiempo vas a caer en tinieblas. Y que se queda ciego el Bar Jesús, ¿no? Estábamos confirmando que Pablo ya era totalmente elegido por el Señor porque ya estaba haciendo los señales y prodigios que hacían todos los apóstoles. Él ya su apostolado fue inclusive mayor que el de los demás, porque su apostolado fue nombrado por Jesucristo en gloria y fue escogido por Dios a, a él así presencialmente. No quiero decir que sea más que los otros, pero estuvo como que más perrón el llamado a ser apóstol de Pablo que el de los demás. Pero bueno, no, o sea, no, a mí me impresiona, pues, más para que lo entiendan, pues, no es que así sea, sino que a mí me impresiona más el llamado de Pablo. Primero que nada, porque fue el llamado de Jesucristo en gloria, Jesucristo resucitado, y porque se lo confirmó Dios. Y lo vamos a leer cuando leamos las epístolas que escribió Pablo. Bueno, vemos que ya, ¿cómo se llama? Siguieron con el viaje que tenían dispuesto. Este es el primer viaje misionero. Después vamos a leer el segundo y el tercero, y un cuarto que quedó inconcluso, porque ya no lo pudo realizar Pablo. Nada más recuerden también, en este capítulo fue la primera vez que se le dio el nombre de Pablo a Saulo de Tarso. Por si no saben qué significa Pablo, significa pequeño y es un nombre judío. Vamos a comenzar con la lectura, vamos a acabar con el capítulo 13, vamos a leer desde los versículos 13 hasta el 52 y escrito está, Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Acuérdense que Juan es Marcos. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que temen a Dios, escuchen. El Dios de este pueblo de Israel escogió a sus padres y escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto.
y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Je. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien también dio testimonio diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de éste y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿Quién piensan que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Y era Pablo, acuérdense. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre ustedes temen a Dios, a ustedes es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle y sin hallar en él causa digna de muerte. Pidieron a Pilato que lo matara, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también les anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: les daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sepan pues esto, varones hermanos, que por medio de él se les anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Miren pues que no venga sobre ustedes lo que está dicho en los profetas. Miren, oh menospreciadores y asombrados, y desaparezcan. Porque yo hago una obra en sus días, obra que no creerán si alguien se las contara. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el día siguiente, día de reposo, les hablaran de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a ustedes a la verdad era necesario que se les hablara primero la palabra de Dios, mas puesto que la desechan y no se juzgan dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaron la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Con esto terminamos la lectura del día de hoy. Ya se nos están cerrando los ojos a todos. Y pues le damos gracias a Dios, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús. Te damos gracias por permitirnos escuchar tu palabra, Señor, por tenernos presentes, por saber que estamos cumpliendo el propósito para el cual fuimos llamados. Señor, danos la fuerza necesaria para seguir adelante y que podamos estar en tu presencia en todo tiempo, pero sobre todo en la eternidad, que estemos en comunión directa contigo. Te damos gracias porque de la lectura de tu palabra aprendemos diariamente las cosas que tú tienes reservada para nosotros, porque tus promesas son duraderas y para siempre, y tú, Señor, jamás faltas a tu palabra. Te pedimos, Señor, que el día de mañana
que nos levantemos, que vayamos contigo a todos lados donde tenemos que ir y que tu presencia jamás nos abandone. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, descansen. Hasta luego.